Este 2014 se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín. Sucesos Internacional ha llegado a esta emblemática ciudad alemana para recordar qué pasó aquí. Sea usted protagonista de esta historia. Entre 1949 y 1961, alrededor de 2,7 millones de personas habían abandonado la República Democrática Alemana y Berlín Oriental. La mitad de esa corriente migratoria estaba compuesta por gente joven, de menos de 25 años, y esto suponía un gran problema para la dirección del país. Alrededor de 500.000 de personas pasaba cada día la frontera en ambas direcciones, y de esta manera podían comparar las condiciones de vida de ambos lados. Solamente en el año 1960, 200.000 personas se mudaron de forma definitiva al oeste. La República Democrática Alemana se encontraba al borde del colapso social y económico. Y antes de que se construya el muro, hasta 1961, la gente tomaba, circulaba por toda la ciudad en realidad, todavía, ¿ya? Y el metro corría y los buses corrían por toda la ciudad aún. El problema nomás que surge acá es que mucha gente huía, mucha gente de la parte de la ex-RDA huía en Berlín a Berlín Occidental, porque se podía todavía, porque no había muro. Y es tanta la gente que huía que la ex-RDA empieza a perder fuerza de trabajo importante, porque ellos estaban en una crisis desde el principio, necesitaban cada mano en el fondo. Y cuando se pierden tanta gente porque se va hacia el otro lado, desde 1945 a 1961 huyeron más o menos 2,8 millones de personas. Y la ex-RDA no se podía dar más ese lujo. Aún el 15 de junio de 1961, el presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, Walter Ulbricht, declaraba que nadie tenía la intención de construir un muro. El 12 de agosto de 1961, el Consejo de Ministros de la República Democrática Alemana anunció que, para poner fin a las actividades hostiles de revanchismo y militarismo de Alemania Occidental y Berlín Occidental, se instalarán en la República Democrática Alemana, incluida la frontera con los sectores de ocupación occidentales de Berlín, tal como es habitual en cualquier Estado soberano. Lo que no mencionó el ministro es que esa medida se dirigía en primer lugar contra la población propia que, en el futuro, tendría prohibido cruzar la frontera. En las primeras horas de la mañana del 13 de agosto de 1981, en la frontera del sector soviético hacia Berlín Oeste, se erigieron barreras temporales y fueron arrancados los adoquines de las calles. Unidades de la Policía Popular y de la Policía de Transportes, así como los denominados grupos de combate de trabajadores, prohibieron cualquier tipo de tráfico en las fronteras entre los sectores. De hecho, no fue casual que la dirección del partido eligiera un domingo durante las vacaciones de verano para realizar esa acción. Las fachadas de las casas de algunas calles, como por ejemplo la Bernauer Straße, donde las aceras pertenecían al barrio de Berlín Occidental, y las casas al barrio Mitte, fueron incluidas en las instalaciones fronterizas. Muy rápidamente, el gobierno de la RDA hizo tapiar las entradas frontales y las ventanas de los pisos bajos de las casas, de manera que sus habitantes solamente podían acceder a las mismas por la parte del patio ubicado en Berlín Oriental. Ya en el año 1961, muchas otras casas fueron desalojadas a la fuerza, tanto en la Bernauer Straße como en otras calles limítrofes. De un día para otro, calles, plazas y casas quedaron divididas
y a causa de la construcción del muro quedó interrumpido el transporte urbano. La noche del 13 de agosto el alcalde Willy Brandt declaró ante la Cámara de Diputados: el Senado de Berlín acusa ante la comunidad mundial las medidas ilegales e inhumanas practicadas por aquellos que están dividiendo a Alemania, oprimiendo a Berlín Oriental y amenazando a Berlín Occidental, dijo Brandt. El 25 de octubre de 1961, tanques estadounidenses y soviéticos se encontraban unos frente a otros delante del paso fronterizo para extranjeros, en el Checkpoint Charlie. Guardias fronterizos de la RDA habían intentado primeramente controlar la documentación de representantes de los aliados del Este que querían cruzar al sector soviético. Desde el punto de vista estadounidense, esta medida violaba el derecho vigente de libre circulación por toda la ciudad del que disfrutaban los miembros de las fuerzas aliadas. Los tanques de las dos grandes fuerzas nucleares permanecieron así durante 16 horas, separados solamente por unos pocos metros. Para los que vivieron esa situación había un gran peligro de que se desatara una guerra. Un día después se produjo la retirada de ambas partes, gracias a una iniciativa diplomática de Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, jefe del Estado soviético y del partido, confirmó el estatus de los cuatro poderes en todo Berlín. En el periodo siguiente, las instalaciones fronterizas se siguieron ampliando y reconstruyendo y el sistema de control fronterizo fue perfeccionado. El muro que transcurría por el centro de la ciudad y que separaba Berlín Oriental de Berlín Occidental tenía una longitud de 43,1 kilómetros. Las instalaciones fronterizas que separaban Berlín Occidental del resto de la RDA tenían 111,9 kilómetros de longitud. Entre 1961 y 1988, más de 100.000 ciudadanos de la RDA intentaron huir a través de la frontera interalemana o el muro de Berlín. Más de 600 personas fueron abatidas a tiros por soldados fronterizos de la RDA o murieron de otra forma al intentar huir. Tan solo en el muro de Berlín hubo por lo menos 136 muertos entre 1961 y 1989. Aquí estamos frente a fotos de varias personas que murieron al intentar huir a través del muro alemán a Berlín Occidental, ¿ya? Y aquí hay dos personas que me parecen interesantes rescatar. O sea, en total fueron 136 los que murieron en el intento de huir. Y dos personas son interesantes. Uno es Peter Fechter. Peter Fechter fue muy conocido porque trató de huir el muro con un amigo saltando. O sea, se subieron arriba, ¿ya? Y al intentar de saltar hacia abajo, hacia el lado occidental, fueron asesinados por la guardia de la ex-RDA. Y el otro que me parece muy interesante de acá es Günter Littfin. Günter Littfin fue el primer muerto al intentar huir porque él lo intentó nadando por la Spree, por el canal, y no sabía que existía orden de disparo para todos los que huían, ¿ya? Él no lo sabía y se metió al canal pensando que todo iba a salir bien y le disparando estando en el agua y murió. Y él es el primer muerto. Bueno, y entre los muertos también habían bebés. Ya en el caso de este bebé, si mal no recuerdo, es la historia de una familia que huyó en el auto, escondidos ahí donde se guardan las maletas, y murió de una forma muy trágica porque el bebé estaba muy resfriado y la madre, para que no grite, le tapó la boca, y como el bebé estaba resfriado no pudo respirar bien y se murió ahogado. Eso es una historia muy trágica, muy terrible. Y existen también niños que
que murieron, por ejemplo, niños que jugando en la cercanía del canal se cayeron al agua y fueron disparados por las guardias del este. Por ejemplo, existen historias así también. O sea, realmente esto le tocaba a todos, a cualquiera que intentaba huir. El uso de armas de fuego en las fronteras externas de la RDA estaba regulado por leyes, ordenanzas y órdenes. Según una orden del Ministerio de Defensa de la RDA de octubre de 1961, se podía hacer uso de las armas de fuego para detener a personas que no acatasen las órdenes de los guardias fronterizos que se habían identificado como tales. Es decir, que se detuviesen tras los avisos verbales o los disparos de aviso de los guardias, sino que claramente intentasen pasar la frontera de la República Democrática Alemana, y cuando no existía otra alternativa para detener al fugitivo. No existía, bajo el punto de vista jurídico, ninguna orden de disparar a matar. Sin embargo, los elogios y gratificaciones para los soldados que habían disparado y matado a fugitivos en su huida, las influencias ideológicas de los jóvenes reclutas y soldados, así como leyes penales que definían intentos de huida bajo condición concreta como crímenes, conseguían que para los soldados fronterizos el permiso de usar armas de fuego se convirtiese más bien en una obligación. No fue hasta el 3 de abril de 1989, tras un comunicado del secretario general del país, Erich Honecker, que las tropas fronterizas de la RDA recibieron la orden de no utilizar más las armas de fuego para evitar violaciones de la frontera. Hubo muchas formas de burlar el muro. Los alemanes del este se convirtieron en verdaderos expertos en algunas ocasiones, pero en otras terminaron como mártires. Una de las modalidades que más era utilizada era el sistema de túneles, pero muchas veces los cálculos no cuadraban de tal forma que el túnel tras la apertura podía delatarlos. Por una de esas excavaciones lograron escapar de la antigua RDA 57 personas. Hoy por hoy, en el lugar donde está construido el memorial del muro, se puede ver el punto exacto por donde se hizo la excavación. Construyeron más o menos alrededor de 70 túneles en Berlín. La historia es muy loca porque uno de los que huyó por este túnel era un espía de la Stasi, que era la Seguridad Interior Nacional, y esa persona trajo a soldados. Entonces, cuando había pasado en la persona número 59, llegaron estos soldados disparando, y uno de ellos se defendió y disparó de vuelta. En esta balacera muere uno de los soldados. Entonces uno de estas personas que había disparado y que había alcanzado a huir al oeste estuvo con mucho remordimiento, porque siempre con la sensación, o sea, con el hecho de que él había matado a una persona, y a un soldado, ¿no? Y fue a la cárcel y todo. Mucho tiempo. Bueno, a ver, y en los diarios, en la ex-RDA salía que él era un traidor, que había matado a un soldado, que era el colmo, ¿no? Y este señor murió siempre convencido de que había matado a un soldado. Mucho tiempo después de la reunificación, cuando se empiezan a revisar todas esas actas de la Stasi, se dan cuenta que este soldado había muerto por las propias balas de sus compañeros que disparaban a los otros que estaban huyendo en el túnel. Constanza, por razones apenas lógicas, pasó muchas veces al otro lado del muro. Su experiencia no se puede calificar con una sola palabra, pero lo que sí es cierto es que tenía sentimientos encontrados al ver tanta carencia y represión, pero al mismo tiempo alegría por el hecho de servir a esas personas que en ese momento demostraban sus carencias. Bueno, muchas veces, a ver, de niña, después de joven, después de adulta,
Y a mí me gustaba mucho, o sea, de niña, por ejemplo, los chilenos que estábamos exiliados en la parte occidental nos invitaban a los pioneros en el oriental. Entonces yo viajé semanas enteras, yo estuve una vez 2 semanas en uno de estos campamentos de pioneros y a mí me encantaba, y además a nosotros los chilenos nos recibían muy bien. Ya, y todo, y además era muy rico porque en la parte occidental nadie sabía lo que había pasado en Chile, o sea, alguna gente, pero la ex-RDA era como todos sabían, tú eres chilena, Salvador Allende, el compañero, era muy lindo eso. Entonces yo tengo un recuerdo muy lindo de cuando niña. Después cuando joven ya me empecé a dar cuenta de los conflictos que había, ¿no? De que la gente, claro, no podía hacer ninguna crítica porque era un gobierno autoritario. Entonces, para nosotros que veníamos de un gobierno, para decirlo así, socialista en Chile, y llegamos a ver el socialismo con mucha esperanza y vimos, hay algunos problemas aquí, o sea, sí. No, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces ahí empecé a verlo con otros ojos. Pero yo siempre como chilena fui muy bienvenida de la ex-RDA, muy bienvenida. ¿La diferencia entre la federal y la democrática era muy diferente, era muy distinta? Totalmente, o sea, en la parte capitalista la gente igual era muy individualista, o sea, igual era una sociedad de bienestar, por así decirlo, era un capitalismo social, para decirlo así. Entonces la gente estaba muy bien, pero igual la gente lo educaba a ser muy individualista. En la ex-RDA te enseñaban a ser una persona social, que eras parte de una sociedad, que eras parte de un proyecto social, y la gente era más solidaria, eso tengo que decirlo, y en ese sentido era mucho más calurosa. Yo encuentro eso, o sea, y bueno, y las otras diferencias que, claro, tú estás en una parte capitalista, en una ciudad llena de comerciales, llena de luces, de reclames por todas partes, consumo. Y en la del consumo, y en la ex-RDA era todo mucho más sencillo, entonces las ciudades no tenían esa cantidad de letreros comerciales, entonces la gente a veces decía que era más gris. Eso era una forma de verlo, tan gris tampoco era distinto. Matthias Kopp es un alemán con vínculos con Colombia a través de su importante posición en la Deutsche Welle. Fue otro de nuestros aliados en Berlín. Matthias recuerda con emoción y desespero cómo fueron sus primeras entradas a la República Democrática Alemana. Pues yo fui estudiante en Berlín Occidental en los años 80 y crucé por curiosidad como turista, como cualquiera lo hacía, para conocer cómo era el otro lado, y realmente para mí fue un poco chocante porque se notaba el enorme desnivel de estándar de vida, el estándar material de vida, por un lado, y se notaba también el nivel de represión, o sea, la falta de libertad en la gente, ¿no? Entonces, esas fueron un par de visitas así turísticas. Uno cruzaba por el día y todo eso era un lío, cruzar la frontera, porque te pedían no solamente los documentos, sino muchas explicaciones, a qué ibas, a quién ibas a ver, etcétera, etcétera. Había que pagar una cuota como de entrada. Para mí era como ir al zoológico, o sea, pagar que eran 5 marcos, yo creo, en aquel tiempo, y había que cambiar también obligatoriamente un monto, creo que eran 25 marcos uno por uno, mientras el cambio era 1 por 4, o sea, uno iba perdiendo. Y bueno, cosas así que hacían la visita muy interesante, digamos, desde un punto de vista periodístico o sociológico, pero para mí no muy agradable. Amigos de Sucesos Internacional, muchas gracias por la compañía. La próxima semana tendremos un nuevo especial sobre esta ciudad alemana, la caída del muro de Berlín, en Sucesos Internacional.